Una vez el café me mandó al hospital. Una vez la cafeína me mandó al hospital. Hace como 5 años vivía en La Paz y una amiga fue a visitarme. Fui por ella al aeropuerto, de ahí nos fuimos a comer y en algún momento me preguntó si tenía café en mi casa. Le dije que no. Yo nunca he acostumbrado el café porque me pone nervioso. Me pidió que fuéramos a comprar café, pero no cualquier café, no quería café de supermercado, sino quería café de molino. Y sí, encontramos un buen lugar donde le molieron, compró 1 kilo y se lo molieron allí mismo. Nos fuimos a casa y al día siguiente, cuando me desperté, lo primero que percibí fue ese riquísimo aroma a café. Voy a la cocina y la encuentro a ella muy contenta, leyendo con su taza de café. Me pareció tan rico todo el aroma, todo, que verla a ella tan cómoda que decidí tomarme una taza de café. ¿Qué puede pasar al final de cuentas? Me tomé la taza, me preparé una taza, me la tomé y me cayó muy bien. Al día siguiente lo mismo. Me levanto y lo primero que percibo fue ese olor, ese aroma a café. Me preparo una taza y me cae muy bien. Y así fue durante todos los días que estuvo mi amiga conmigo. Se fue, llegó el día en que se fue y al día siguiente por la mañana me despierto, no hay aroma a café, no hay amiga, no hay café. Decido sentarme a escribir. En ese entonces, todas las mañanas, lo primero que hacía era escribir. Me siento a escribir y al cabo de un momento digo, no, necesito café, quiero café. Me preparé una taza, regreso, continúo escribiendo, me tomo mi taza, me cae muy bien y pues, ¿qué voy a hacer? Ir por una segunda taza. Después de la segunda taza me sentía tan, pero tan bien, tan concentrado, tan cómodo, que decidí ir por una tercera taza y me la terminé. Una vez que concluí de escribir, me levanté, me preparé y me fui a nadar. En ese entonces nadaba casi todos los días en La Paz, a veces en la playa, una playa que se llama Corumuel, y a veces en la alberca. En la alberca con instructor y con otros compañeros de natación. Cuando empecé a nadar, me empecé a sentir nervioso, más y más nervioso. Mi corazón se empezó a acelerar y mi cabeza sentía que iba a explotar. Me sentía sumamente alterado. Salí de la alberca, me acerco al instructor, le digo, ¿sabes qué? Me siento mal, voy al hospital. Y me dice, no, 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 yo te llevo, no solo te sientes mal, te ves mal, yo te llevo. Y ahí vamos los dos al hospital. Una vez que llego, les explico lo que me está pasando, me toman la presión y concluyen que no es otra cosa más que una intoxicación por cafeína. Intoxicación por cafeína. Yo ni siquiera sabía que existía eso. Me había tomado 3 tazas y esas 3 tazas me habían mandado al hospital por intoxicación por cafeína. ¿Por qué? Porque hay quienes nos sucede esto y hay quienes pueden tomar 3, 4, 5 tazas de café o más. Pues bien, para empezar hay que recordar que no es el café lo que nos altera. Ciertamente es gracias al café que llegamos a este estado, a este terrible malestar, pero de manera indirecta. Aquí participa un neuromodulador llamado adenosina y vamos a ver de qué se trata. Vamos a verlo por partes. Vamos de lo general a lo específico. Aquí tenemos el cerebro humano. Este modelo es 2 veces más grande que el cerebro del tamaño real de una persona. El cerebro real cabe en las 2 palmas de tu mano. Si un día deciden comprar un modelo de cerebro, no compren ese tamaño, compren uno de tamaño real porque es muy, muy incómodo manipular un cerebro de este tamaño. Pues bien, tenemos el cerebro. El cerebro forma parte de algo llamado encéfalo. El encéfalo se conforma del cerebro, que es esta parte, del cerebelo, del tallo encefálico y de la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. El cerebro se compone de la corteza cerebral y de las áreas subcorticales. Y se compone el cerebro básicamente de agua
grasas, proteínas y células nerviosas. Estas células nerviosas se llaman neuronas. El cerebro se constituye de muchas neuronas, muchísimas, 86.000 millones de neuronas. Hay varios tipos de neuronas. La neurona más común es la neurona piramidal. Este es más o menos el modelo de una neurona piramidal. Aquí tenemos el cuerpo celular, todo eso es el cuerpo celular. Aquí aparece el núcleo donde está la sonrisa. Esas son las dendritas. Este es el axón, el cuerpo de la neurona es el axón. Y aquí están las terminales axónicas. Tanto estas terminales como las dendritas son necesarias para la sinapsis. La sinapsis es la manera en que se comunica una neurona con otra. Tanto los neurotransmisores como los neuromoduladores se clasifican en excitatorios y en inhibitorios. Los excitatorios estimulan la actividad cerebral. Por su parte, los inhibitorios frenan la actividad cerebral. En otras palabras, podríamos decir que los excitatorios nos dan para arriba y los inhibitorios nos dan para abajo. El objetivo de esto es encontrar un equilibrio en el sistema nervioso. La adenosina, en tanto neuromodulador, entra en la categoría de inhibitorio. Nos va a generar cansancio, nos va a generar somnolencia. Todos estos mensajeros químicos tienen una estructura molecular específica. Ninguno de ellos comparte la misma estructura molecular. Vamos a pensar por un momento que la estructura molecular de la adenosina tiene forma de estrella. Para que la neurona pueda asimilarla, la estrella, la adenosina, tiene que entrar en los receptores de la adenosina. Recordemos que tiene forma de estrella. Por lo tanto, si llega un receptor con forma de corazón, no va a entrar. Si llega un receptor con forma de círculo, tampoco va a entrar. Necesita buscar su propio receptor, que es el de la estrella, el de la adenosina. Y únicamente así lo va a asimilar la neurona. ¿Qué tiene que ver esto con la cafeína? Mucho. Resulta que la estructura molecular de la cafeína es sumamente parecida a la de la adenosina. No es la misma, pero sí es muy parecida. Lo suficiente para que pueda llegar esta molécula justamente al receptor de la adenosina y se quede allí pegado. ¿Qué va a pasar entonces cuando llega este impostor a cubrir los receptores de adenosina? La adenosina no va a entrar a la neurona, se queda aquí en el espacio extracelular y el cuerpo no la asimila, la neurona no la asimila. Por lo tanto, al cabo de un rato de no recibir adenosina, empezamos a sentir excitación, empezamos a sentirnos alterados, empezamos a sentir energía también, porque no tenemos este neurotransmisor que nos va a provocar, en tanto a inhibitorio, nos va a provocar cierta relajación, somnolencia y cansancio. Es posible que por la manera en que lo explico pareciera que mi discurso es que la cafeína es mala y le hace mal al organismo. De ninguna manera, de ninguna manera. Recordemos la anécdota que conté en el principio. Primero me tomé una taza de café, luego 2, luego 3. Aquí hay 2 cosas muy importantes. ¿Qué me llevó de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera? Para empezar, la dopamina, el circuito de recompensa del que vamos a hablar en otro video. Ahora no. Pero me generó algo muy placentero, algo positivo. En mi caso, la concentración. La cafeína nos va a ayudar a concentrarnos. Cuando estaba yo allí escribiendo, sentí como si de pronto entrara en un túnel en donde me aislara del mundo entero y éramos únicamente yo
la pantalla y yo, mi escritura y yo, no había nada más. Por esa razón podemos ver que las personas que estudian, por poner un ejemplo, suelen tomar mucho café, porque esto les ayuda a concentrarse. Por otra parte, para hacer ejercicio, por ejemplo, ejercicios como levantar pesas, como correr, como nadar, te puede dar muchísima más energía. Es buena la cafeína, es muy buena, que como todo, al final de cuentas, en exceso nos puede causar problemas. ¿Por qué? Porque se vuelve adictivo. ¿Cuándo se convierte el cuerpo en dependiente de la cafeína? Una vez una persona me dijo que se tomaba entre 6 a 8 tazas diarias y no le pasaba nada. Eso es lo que me dijo, no me pasa nada. Yo le pregunté, ¿y qué sucede si dejas de tomar café? ¿Qué sucede si no tomas? Me dice, pues me duele mucho la cabeza, no puedo ni salir a la calle, me duele la cabeza, me siento cansadísimo. Es imposible, es impensable no tomar café. Evidentemente el chiste se cuenta solo. ¿Qué sucedió allí? El cerebro, esta parte tan pequeña del cuerpo que pesa 1,3 kg, por lo tanto representa menos del 2% de nuestro peso corporal, consume, a pesar de su pequeño peso y de su tamaño, consume más o menos el 20% de la energía corporal, el 20% del oxígeno, el 20% de la glucosa. El cerebro quiere trabajar lo menos posible, no puede trabajar de gratis, por lo tanto no va a ponerse a producir adenosina cuando se da cuenta que no la necesita. ¿Para qué la produzco si no la están utilizando? Mejor dejo de producirla y me enfoco en otras cosas. Por esta razón, las personas que ya han desarrollado una dependencia al café, a la cafeína, una vez que se les retira, sufren el síndrome de abstinencia. En resumen, la cafeína es una sustancia maravillosa que nos regaló la naturaleza y que cuando la convertimos en café se convierte en una bebida riquísima que va a actuar a favor nuestro o en contra nuestra. Eso depende de cómo la consumamos. Por mi parte, yo todas las mañanas tomo café con el desayuno. Aunque bueno, tomo café, pero los puristas seguramente dirán que eso no es café. Y es que lo que yo me preparo en las mañanas es café descafeinado, soluble y con leche. Aún así me sabe muy rico y definitivamente no pienso regresar al hospital por culpa del café.